Desde el primer momento que se invitaron a las naciones americanas al certamen sevillano, el gobierno de la República Oriental del Uruguay mostró interés en participar en el evento, y en 1911, le fue comunicado al encargado de negocios español en Montevideo, la aceptación a la invitación para participar en la entonces Exposición Hispanoamericana. En 1918, se produce la reforma constitucional de la República Uruguaya, estableciéndose un poder bicéfalo formado por el presidente de la República y un Consejo Nacional de Administración, para evitar la concentración del poder en una sola persona. Tras el paréntesis de la Primera Guerra Mundial y la reactivación del proyecto expositivo en España, en 1922, la legación española en Montevideo volvió a invitar al gobierno uruguayo a participar en el certamen iberoamericano, pero debido a problemas presupuestarios y al recién instaurado sistema político, hicieron que decidido compromiso inicial quedara en suspenso. Pasado unos años, en 1925, el ministro de Exteriores uruguayo, aún mostrándose partidario de la participación en el certamen sevillano, advirtió que era necesario contar con el beneplácito de las cámaras, y en general, había oposición en este sentido, por considerar innecesario gasto representativo, cuando las materias primas producidas por esta república eran demandadas en todo el mundo. La influyente colonia española y la legación diplomática iniciaron una campaña propagandística en pro de la exposición, con amplio seguimiento de la prensa del país, que dio lugar a una nueva iniciativa del Ministerio de Estado, consistente en la construcción de un pabellón para la exposición de los productos tanto industriales como agrícolas y manufacturados. En el mes de noviembre de 1925, el Consejo Nacional aprobó la participación en la exposición, creando el comité organizador para dicha concurrencia, compuesto por intelectuales, políticos, ganaderos y empresarios, estando en un principio previsto que el edificio fuera provisional, presupuestando su costo en 50.000 pesos oro, para posteriormente ampliarlo hasta los 80.000 y hacerlo permanente. No obstante, todo quedaba pendiente de la aprobación por las cámaras de representantes, que tras calurosos debates en la de los diputados, fue aprobado por el Senado. El 10 de junio de 1927, casi 2 años después de la aprobación por el Consejo Nacional. A primeros de julio, se convoca un concurso entre los arquitectos residentes en el país, terminando el plazo el 3 de septiembre para presentar sus trabajos, que se amplió hasta el 15, debido a la demora en la designación de los terrenos. El fallo tuvo lugar el 24 de septiembre, obteniendo el primer premio el proyecto del arquitecto Mauricio Cravoto, quedando en segundo lugar el de los arquitectos Alberto Muñoz del Campo y Carlos García Arocena. Según el acta del fallo, para algunos miembros del jurado, el proyecto de los arquitectos Muñoz del Campo y García Arocena lo consideraban mejor que el de Cravoto, pero se ajustaba estrictamente a las bases del concurso, además de la combinación de elementos modernos e historicistas, ser económico y fácil de construir, lo que hizo que ganara el concurso. En las bases se establecía que el edificio estaría destinado a la exposición de productos industriales, comerciales y artísticos, y que una vez clausurada la muestra, serviría como consulado del país. Ocuparía 1.200 metros cuadrados, estableciendo los espacios para las exhibiciones de la industria frigorífica, carnes, ganadería y derivados, agricultura, manufacturas, industrias pétreas, bellas artes y arqueología, con un pequeño sótano para la instalación frigorífica, y un costo máximo de 65.000 pesos.
Fueron presentados 19 trabajos, generando algunas protestas entre los arquitectos que concurrían, a causa de la exigencia en la convocatoria sobre el estilo del pabellón, que debía armonizar con el predominante en el sur de España, tales como mudéjar, morisco, plateresco o barroco. Esta reticencia, por otra parte justificada, se debía al considerar estos estilos poco apropiados para un pabellón, y menos a desarrollar en España, donde se encuentran las mejores muestras de ellos. Antonio Mauricio Rodrigo Craboto Chiavón fue un reconocido arquitecto y urbanista uruguayo, nacido en Montevideo en 1893, que desarrolló su actividad profesional, académica y cultural en este país, siendo ampliamente reconocido por sus contemporáneos, tanto a nivel nacional como internacional. Cuando presentó su proyecto para el pabellón de Uruguay, ya destacaban sus obras del Montevideo Rowing Club en 1923, el edificio Frugoni en 1927, los proyectos presentados en 1924 y 1929, para el Palacio Municipal de Montevideo, y tras la exposición, el Rambla Hotel en 1931. En el mes de diciembre de 1927, el gobierno uruguayo nombró al doctor en medicina, Francisco Torres Insargarat, comisario general de la representación. Hombre de reconocido prestigio, y ajeno a la política, su nombramiento fue recibido con general complacencia en todos los círculos, contando por lo general con gran simpatía. Profundo conocedor de España, donde vivió durante los años de su carrera, graduándose en la Universidad de Santiago. Con su nombramiento, se le dieron plenos poderes y facultades generales para tomar decisiones sobre el pabellón. Meses más tarde, fue nombrado el escultor uruguayo, Amadeo Rossi Magliano, ayudante del comisario. Instalado a primeros de abril de 1928, el comisario general, en el Consulado de Uruguay en Sevilla, en la calle Bamberg, se inician las gestiones para la elección de parcela, que inicialmente se eligió la ubicada junto al Pabellón de México, pero esta fue adjudicada a Brasil, por lo que se le asignó una nueva de 2.300 metros cuadrados de superficie, junto a la de los Estados Unidos y Chile, quedando zanjado así el asunto a gusto de todos. La parcela concedida fue entregada el 8 de junio de 1928, y se situaba en terrenos de los Jardines de San Telmo, en las intersecciones del entonces Paseo del Río, actualmente Paseo de las Delicias, con la Avenida A, hoy Avenida de Chile, limitada al sur con la parcela asignada a los Estados Unidos de América, siendo aprobado el proyecto del pabellón, en la sesión de primeros de dicho mes, por la Comisión Permanente de la Exposición. La parcela tenía una extraña forma poligonal, y debido a las limitaciones económicas de la convocatoria del proyecto, el pabellón se diseñó de una sola planta, por lo que necesitó aprovechar todo el terreno, adaptando la planta del edificio a la forma de la parcela. Las obras se iniciaron inmediatamente, siendo ejecutado el proyecto por el arquitecto Emilio Conforte, director de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de Uruguay, y el contratista sevillano Manuel Álvarez Prieto, alcanzando los 69.343 pesos el coste definitivo del pabellón, unas 400.000 pesetas, que incluía los premios del concurso, la construcción y todas las instalaciones y servicios, siendo el edificio de carácter permanente, con estructura de hormigón armado. A simple vista, en la composición del pabellón, se diferencian dos piezas que se yuxtaponen. La primera correspondería a la nave principal, formada por la intersección de dos cuerpos a modo de crucero, uno en sentido paralelo a la fachada y otro perpendicular a la misma,
y que formaliza la entrada. Mientras la segunda se sitúa tras la primera, formada por el cuerpo trasero de forma de triángulo equilátero acabado en proa, que apunta a un tímido patio central de igual forma, no existente como tal, pero sí insinuado en la cubierta. Este cuerpo se organiza como deambulatorio perimetral, alrededor del espacio central, con escasa altura. El espacio central se articula para recibir al visitante, a la vez que es el encuentro de las tres naves. La cubierta de esta sala se realizó sobre trompas, siendo la parte más sobresaliente del edificio. Exteriormente el edificio representa más ampulosidad de la que tiene, debido a los limitados recursos, que se ve favorecida por la compleja distribución de alturas, la compacta disposición de sus elementos y la sobria y elegante ornamentación, que convierte al edificio en perfecta representación del país. A la sobria y elegante decoración exterior, como la portada neobarroca, de estética manierista, se le une algunos elementos de estilo andaluz como arcos de medio punto y cubiertas de teja, que responden en cierto modo a la propuesta de la comisión organizadora. En la fachada principal se centraron los escasos detalles decorativos, especialmente en la monumental portada, constituida por un arco rebajado, flanqueado por dobles y estilizadas columnas corintias de fuste liso. Se cerraba la portada, a ambos lados de cada par de columnas, por potentes pilastras bellamente talladas con motivos vegetales de tipo ataurique. El arco se remataba con un frontón de contorno mistilíneo, coronado por el escudo nacional de la República Oriental del Uruguay, y la inscripción Uruguay. Todos estos elementos decorativos fueron realizados en piedra color marfil. También se decoró, con una crestería renacentista, la cornisa delantera del edificio, hoy día prácticamente desaparecida. Para la escalinata exterior y la portada de la fachada, se pensó en un principio utilizar mármoles uruguayos ofrecidos por distintas empresas del sector, pero la necesidad de este material para ellas era superior a la cantidad que se podría transportar, por lo que se utilizó piedra nacional. A la derecha de la portada, se anexa un cuerpo de menor altura, en los que se abren huecos de arcos de medio puntos, y de doble vano, en la parte saliente del extremo, decoradas estas con pilastras corintias, y todas ellas guarnecidas de artísticas rejas forjadas con las iniciales RU correspondientes a República del Uruguay, que le daba una nota colonial al conjunto, al igual que la terminación semicircular añadida al extremo. A este cuerpo lateral, de pequeña escala, lo podemos considerar como un intento del autor de dar cierta gracia al edificio, añadiéndolo para causar el efecto de arquitectura improvisada y popular, acercándose a las haciendas coloniales uruguayas. Se ubicaron aquí los salones de informes y administración, así como dependencias secundarias, y en la terminación semicircular, la escalera que conducía al espacio subterráneo de los aparatos frigoríficos del salón central. El espacio interior se ordenó según la importancia del material expuesto. Así el salón central, el más importante, lo ocupaba la industria frigorífica. Lo rodeaban los de ganadería a la izquierda, agricultura al fondo, y el de manufacturas a la derecha. En los espacios secundarios, los salones de arqueología, pedrería y bellas artes rodeaban el de los productos agrícolas. Tras el pórtico, se accedía directamente al salón de industrias frigoríficas.
Este espacio, el de mayor importancia del edificio, y centralizador del resto de espacios, se le dio prestancia al coronarlo con una cúpula rectificada, con iluminación natural perimetral, apoyada sobre trompas y nichos angulares para alojar esculturas. En este salón se hallaban instaladas vitrinas frigoríficas, en las que se exponían gran cantidad de carnes, y todos los derivados de ellas en conserva. En el resto de salones se repartieron las muestras uruguayas de carácter estatal y pública, divididas en 13 secciones como industrias, lanas, artes y oficios, agronómicas y bellas artes, con obras contemporáneas, celebrándose un concurso público para la selección de las obras y objetos a exponer. En la sección dedicada al arte nacional, se exhibían esculturas, pinturas y dibujos de más de 30 artistas del pasado y contemporáneos, como Pedro Blanes, Pedro Figari, Rossi Magliano, Ernesto Laroche, Nicolás Hurta y César Peste. Estando el pabellón ambientado con piezas musicales de Eduardo Fabini y Luis Clouseau entre otros. La mayoría de los artistas y expositores obtuvieron premios en sus diferentes categorías, concedidos por el Jurado Superior de Recompensas de la exposición. La máxima recompensa, el Gran Premio, lo obtuvieron Mauricio Craboto y Emilio Conforte, por el proyecto del pabellón y la dirección de las obras. El escultor sevillano Lorenzo Coullaut Varela también exhibió algunas de las piezas ya terminadas destinadas al monumento dedicado a Mauricio de Zabala, fundador de Montevideo, cuya inauguración estaba prevista para el mes de enero de 1930, aunque al final se inauguró a final de diciembre de 1931. El pabellón fue inaugurado por sus majestades los reyes don Alfonso y doña Victoria Eugenia, en la tarde del 11 de mayo de 1929. Le acompañaban los infantes y el jefe del gobierno, general Primo de Rivera, siendo recibidos a la entrada por el embajador de Uruguay, el comisario y el delegado del pabellón, y el cónsul en Sevilla. La visita al pabellón fue muy detenida, reparando en algunas instalaciones, como en las que se mostraban lanas tipo merino, o un invento para aprovechar los residuos de los curtidos para hacer papeles. El rey fue obsequiado con un tapiz que reproducía un mosaico. Días después, se desplazó a la capital hispalense, los componentes del equipo de fútbol del Rampla Juniors de Montevideo, para jugar con los equipos sevillanos del Real Betis Balompié, el Sevilla Fútbol Club, y una selección andaluza. Los partidos se jugaron en el estadio de la exposición, que ya había sido inaugurado, con la celebración del encuentro internacional entre las selecciones de España y Portugal, presenciándolo más de 15.000 espectadores. El primer partido se celebró el 24 de mayo, entre el Rampla y el Betis, con la derrota del Betis 4-0. El siguiente encuentro que jugaría el Rampla sería con el Sevilla, que finalizó con empate a 2 tantos. Y ante la imposibilidad de poder jugar con la selección andaluza, volvió a jugar con el Sevilla, venciendo al Rampla por 2-0. Con motivo de la celebración del Día de la Raza, el 12 de octubre, se inauguró de forma oficial el servicio telefónico entre España, Uruguay y Argentina. En Sevilla, desde el pabellón de la compañía telefónica en la exposición, tuvo lugar la puesta en servicio de este sistema de comunicación, con la intervención del general Primo de Rivera, que fue contestado por el ministro de Asuntos Exteriores uruguayo, Rufino Domínguez. Del 15 al 21 de octubre de 1929, se celebró la semana en honor a la República Oriental del Uruguay, nombrando el gobierno de aquella república, para que actuara como su representante especial en estos actos, al reconocido escritor uruguayo, Carlos Reiles, autor de la novela
El Embrujo de Sevilla, que se desplazó a la ciudad acompañado de su hija Alma, excelente cantante, y del reputado pianista francés, Pierre Lucas, que intervendrían en la semana. En reconocimiento a su obra literaria, y su vinculación con la ciudad, especialmente tras la publicación de su novela, el 24 de diciembre el Pleno Municipal le nombró hijo adoptivo e ilustre de la ciudad. El día 15 se inauguró la semana en el interior del pabellón, con la intervención del delegado especial, el director de la exposición, Cruz Conde, el gobernador civil, Mora Arenas, y el alcalde de la ciudad, Díaz Molero, celebrándose un té danzante en el casino de la exposición, en el que actuó el célebre cantante uruguayo Carlos Quiroga. Durante la exposición, el pabellón fue visitado por la infanta doña Isabel, durante su estancia en la ciudad en el mes de noviembre. Y se celebró un homenaje en honor al piloto uruguayo Larre Borges y al francés Léon Chaillet, que partiendo de Sevilla, intentaban atravesar el Atlántico sin escalas y llegar a Montevideo, aunque no llegaron a alcanzar su objetivo. Con la llegada de nuevas remesas de carnes, las existentes expuestas en las vitrinas frigoríficas eran repartidas a hospitales, asilos y diferentes centros benéficos para su consumo. Otro gesto caritativo se llevó a cabo con los hijos del conserje del pabellón, que falleció, consiguiendo el comisario de su gobierno un importante donativo para los huérfanos. El 28 de junio de 1930, días después de cerrar sus puertas la exposición, el gobierno uruguayo cede al Estado español el pabellón, quedando pendiente de la tramitación del expediente correspondiente por los ministerios de Hacienda e Instrucción Pública, poniéndose en marcha el lento engranaje de la maquinaria burocrática. Hubo que esperar hasta el 13 de diciembre de 1934, para que se aprobara el decreto del Ministerio de Hacienda aceptando la donación al Estado del pabellón. Año y medio más tarde, en el mes de abril de 1936, el Consejo de Ministros aprueba instalar en las secciones preparatorias del Instituto Escuela de Sevilla. Pero los acontecimientos que desembocaron en la Guerra Civil dieron al traste con este proyecto, siendo ocupado durante el conflicto por una sección motorizada de Falange, y más tarde, formó parte del Parque de Intendencia, estando ocupado por el Ministerio del Ejército hasta 1960. Este pabellón, junto a otros del entorno, formó parte del recinto de la Feria de Muestras Iberoamericana de Sevilla, durante las décadas de los años 60 y 70 del pasado siglo, instalándose en su interior, en una de las ediciones, la reproducción de la cápsula que utilizó John Glenn para realizar su vuelo orbital en torno a la Tierra. Durante esa época, compartió espacio con el comedor del Sindicato Español Universitario, conocido como SEU. Recuperada la titularidad de todo el edificio, en los años 80, por el Ministerio de Educación y Ciencia, este se destinó a cubrir las necesidades propias de la Universidad Hispalense. En resumen, y recogiendo las palabras de Tatiana Rimbaud, el pabellón uruguayo en Sevilla representa fielmente la sociedad en el Uruguay del centenario. Esa sociedad tan optimista y orgullosa es la que determina gran parte del devenir nacional, la configuración de la arquitectura de entonces y las bases para la construcción del Uruguay actual. Este edificio, representativo de la República del Plata, que quiso recrear una arquitectura nacionalista, partiendo de las influencias recibidas de España e Italia, es actualmente sede del Consejo de Estudiantes del Distrito Universitario de Sevilla, que en 2025 ha lanzado un concurso nacional de ideas arquitectónicas,
para la transformación integral del edificio para acoger la futura Casa de Estudiantes de la Hispalense.